están? Sean bienvenidos a Senado Noticias en su edición central cuando son las 20 horas con 1 minuto. Nos sintonizamos a esta hora de la noche para saber noticias legislativas que marcaron esta jornada. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares que hemos preparado para usted. Sala del Senado ratifica a abogada Patricia Muñoz como nueva defensora de la niñez. A 2 años de su fallecimiento, Senado realiza homenaje al expresidente Patricio Aylwin. Comisión de Constitución inició el análisis de mociones que buscan modificar atribuciones del Tribunal Constitucional. Comenzamos con las noticias de este miércoles 18 de abril. Como siempre, conocemos mucho más de nuestros legisladores. En esta ocasión, sobre el senador Álvaro Elizalde, que se reintegra a la actividad legislativa ya aquí en la corporación. Queremos conocer sus prioridades legislativas, por ejemplo, sus prioridades sobre todo en proyectos hacia su región, la región del Maule. Esto y más lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Saludamos a todos quienes nos siguen por las pantallas de TV Senado en esta jornada de día miércoles. Nos encontramos junto al senador Álvaro Elizalde por la región del Maule. Le damos la bienvenida, senador. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Quería preguntarle de partida si todavía tenía algún sentimiento de lo que pasó en las elecciones, por esa mesa que usted lidera y esa apuesta que hicieron, que fue bastante fuerte a nivel senatorial y que llevó a tener muy buenos resultados. Bueno, efectivamente, como presidente del Partido Socialista hicimos una propuesta para competir en el marco de las elecciones del año pasado, las primeras elecciones que se realizan desde que recuperamos la democracia con un sistema electoral proporcional, que garantiza que la composición del Parlamento sea un reflejo de lo que los chilenos, los ciudadanos expresan en las urnas. Y tuvimos un buen resultado, ampliando nuestra representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sin duda que fue un trabajo arduo, un trabajo mancomunado, colectivo, pero que permitió que el Partido Socialista tuviera una ampliación de lo que es su representación en ambas cámaras. Porque muchos habló de que habían figuras nacionales que iban a regiones, liderazgos que a lo mejor no tenían tanto conocimiento, pero usted nació en Talca, ahora representa a esa región justamente, y quería preguntarle por cuáles son las principales preocupaciones que tiene por su región y cómo les va a dar una mano desde el Senado. Bueno, efectivamente yo soy talquino y ahora represento a mi región, la región del Maule, en el Senado. Ahora, la nuestra es una región de contradicciones, podríamos decir. Por un lado, es una región que tiene altas tasas de pobreza. Es la segunda región con mayor porcentaje de pobreza en todo Chile. Es una región en donde hay bajas remuneraciones. Es la segunda región donde los trabajadores ganan las peores remuneraciones. Al mismo tiempo, es la región con mayor porcentaje de ruralidad. Pero al mismo tiempo tiene, por ejemplo, universidades prestigiadas, que están en los primeros lugares de los rankings a nivel nacional. Desde esa perspectiva, obviamente, falta mucho para avanzar en el Maule, para generar un desarrollo inclusivo que llegue a todas y todos, reducir, sin duda, las tasas de pobreza y generar un horizonte de progreso para todos los maulinos. Y por eso es muy importante que impulsemos iniciativas que nos permitan, efectivamente, dar cuenta de las necesidades de la región. Esa es parte fundamental de mi compromiso durante todos estos años como senador, y por cierto voy a trabajar por legislar para el bien del país, pero por cierto también para el bien de la región del Maule. Usted lo mencionó, presidente del Partido Socialista, también fue ministro secretario general de Gobierno. ¿Qué tan grave es el error que comete ahora la CGO con el tema del directorio de TVN, con la paridad que debiera haber entre hombres y mujeres para esas designaciones? Bueno, desafortunadamente el gobierno se apuró, por decirlo de alguna manera. Presentó una propuesta sin considerar los cambios que había aprobado el Congreso Nacional, una ley que entra en vigencia en poco tiempo más, que establece que el directorio de Televisión Nacional debe ser paritario. Y de hecho nosotros creemos que en general todos los órganos colegiados del Estado, y por cierto también la administración de las empresas privadas, requiere de mayor participación de mujeres. En este contexto lamentamos que el gobierno no haya tenido a la vista esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional, pero afortunadamente al poco tiempo reconoció su error y retiró los nombres que había propuesto. Esperamos que en la nueva propuesta del gobierno obviamente se cumpla con la paridad, y esa no es solo una señal de cumplimiento de la ley, sino que también una señal respecto al compromiso que tenemos con los cambios que Chile demanda para tener una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Senador, equilibrio que también le gustaría ver en el TC, ¿conversaron eso? Ayer hubo una reunión justamente con el ministro Gonzalo Blumen y también con el ministro del Interior. Bueno, el Tribunal Constitucional no solo tiene un problema de paridad o de inexistencia de paridad, tiene un problema más grave,
que se ha transformado en los hechos en una especie de tercera cámara y jugando el mismo rol que en el pasado jugaban los senadores designados. Esto es, los chilenos votamos, elegimos a nuestros parlamentarios, se debaten en el Congreso Nacional iniciativas, proyectos de ley que resuelven problemas que nos afectan a nuestra vida cotidiana y el Tribunal Constitucional entonces, como tercera cámara, modifica lo aprobado por el Congreso Nacional, perjudicando a los chilenos. En materia, por ejemplo, del Servicio Nacional del Consumidor, retiró una serie de atribuciones que permitían que el CERNAC protegiera de mejor forma a los consumidores ante el abuso de las grandes empresas y de las grandes tiendas. En materia, por cierto, también de gratuidad, postergó parte importante de las iniciativas que impulsó la presidenta Bachelet y ahora incluso ha declarado inconstitucional una norma que garantizaba que los recursos fueran destinados a mejorar la calidad de la educación y no desviados a finalidades distintas. Por eso nosotros somos muy críticos a lo que representa el Tribunal Constitucional y sin duda a la serie de sentencias que ha pronunciado con una mayoría ultraconservadora que se opone a los cambios que los chilenos demandan y que atenta contra el principio de respeto a la soberanía popular que es propio de una verdadera democracia. Usted hablaba del CERNAC y para que todos, digamos, puedan entender, todos quienes nos siguen puedan entender esto, ustedes hicieron una petición ante el Contralor respecto de la toma de razón de ese decreto promulgatorio. Si nos puede explicar qué es lo que ustedes buscan lograr respecto a esa situación en particular. Bueno, efectivamente, el Congreso Nacional aprobó una buena ley, un árbol robusto que protegía a los consumidores de los abusos. El Tribunal Constitucional lo cercenó, le cortó algunas partes. Restando parte importante de las atribuciones con que contaba el CERNAC para proteger a los consumidores. Y cuando llegó el texto a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, que es la que tiene que firmar el texto definitivo, la Cámara de Origen entonces estableció un cumplimiento restricto a este fallo, que no compartía, respecto de la parte declarativa. Se envió los antecedentes al gobierno para que se procediera a la dictación del decreto promulgatorio de la ley. Y de ahí a la Contraloría a toma de razón. En primer lugar, llama la atención que el gobierno nuevo, el gobierno de Sebastián Piñera, presentó tardíamente este decreto promulgatorio a la Contraloría para la toma de razón. Eso llama la atención, da cuenta que parece que no tenían voluntad que esta ley entrara en vigencia, o que entre en vigencia. Pero adicionalmente, ahora se han hecho presentaciones para que se modifique este texto, cercenando más aún las atribuciones que todavía mantiene el CERNAC conforme a esta nueva ley. Es decir, no contentos con el proceso de poda, por decirlo de una manera, con esta motosierra administrativa que yo he señalado, que realizó el Tribunal Constitucional, ahora adicionalmente quieren cortar el árbol de raíz. ¿Qué le estamos pidiendo al Contralor? Que tome razón de esta ley para que entre en vigencia, porque obviamente los consumidores no pueden seguir desprotegidos y necesitamos una nueva ley del CERNAC. Senador, le damos las gracias y lo dejamos invitado siempre. Bueno, muchas gracias, Julio, y un saludo a todos quienes nos ven a través de la señal del Senado. Bueno, el senador Álvaro Elizalde compartió con nosotros. Nosotros ahora regresamos con ustedes, Betsabe Fuentes. Te agradecemos, Julio Escobar, por la presente entrevista con el senador Álvaro Elizalde. Usted la puede repetir, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en nuestra programación y también más detalles de lo que fue hoy la sala de sesiones en senado.cl. Cambiamos de tema porque hoy la corporación, a 2 años de su fallecimiento, bien digo, hizo un homenaje al expresidente Patricio Aylwin. Detalles en el siguiente informe. Con la presencia de su familia, desde hermanos hasta nietos, el expresidente Patricio Aylwin fue homenajeado en el Senado a 2 años de su fallecimiento. En honor al exmandatario, figura clave y líder del retorno a la democracia, se instaló una placa conmemoratoria en el segundo piso del Senado, justo afuera de la Comisión de Gobierno, cuya sala ahora tendrá el nombre de uno de los fundadores de la democracia cristiana. Él comprendió que la unidad entre el centro y la izquierda, entre humanistas, cristianos y laicos, era fundamental para cualquier proyecto de cambio en Chile. Fue un periodo en que todos estábamos aprendiendo de alguna manera eso, que era fundamental esta unidad para que hubiera cambio en este país. Él encabezó la concertación de partidos que se coordinaron para enfrentar al dictador en el plebiscito. Aportó allí su voluntad de entendimiento y serenidad. Capacidad que fue recordada y valorada por todos los sectores políticos del Senado. Representantes de las bancadas tuvieron palabras en las que recordaron experiencias vividas junto a Patricio Aylwin, así como hechos en los que el exmandatario fue partícipe y que marcaron la historia de Chile. Memoria que ha sido rescatada por su familia y la Fundación Patricio Aylwin y que por estos días será resaltada.
Las bases están listas. El resultado de la licitación se va a abrir en la fecha del cumpleaños, el aniversario número 100 del natalicio de mi padre, que eso es en el mes de noviembre. A partir de ahí, entonces, empieza la selección del monumento que se apruebe y hay que construirlo. Una vez que se disponga de los recursos para la construcción del monumento, este se ubicaría en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda. Este jueves, la Democracia Cristiana hará entrega de una ofrenda floral en el mausoleo de la familia en el Cementerio General y se abrirá a público la oficina del exmandatario en Providencia, esto la próxima semana, donde se conservan documentos históricos que pertenecieron a Patricio Aylwin. 20:11, seguimos revisando otras noticias legislativas. La Comisión de Constitución del Senado comenzó el análisis de diversas mociones parlamentarias que pretenden modificar las actuales atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. Detalles en el siguiente informe. Luego de la controversia que ha generado el fallo del Tribunal Constitucional sobre el lucro en las universidades o las modificaciones efectuadas a los proyectos de aborto en 3 causales y de fortalecimiento del CERNAC, surgieron diversas mociones parlamentarias, entre ellas de los senadores Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Juan Pablo Letelier, Carolina Goich, Adriana Muñoz, Felipe Arboe y Francisco Buenchumilla, que buscan eliminar el control que tiene actualmente el TC en las leyes, tanto obligatorio como voluntario, para que este órgano no pueda suprimir preceptos aprobados por mayoría del Congreso Nacional. El Tribunal Constitucional ha ido arrogándose potestades que a nuestro juicio no le corresponden. Eso ha motivado ya hace un buen tiempo la presentación de varias mociones parlamentarias destinadas a reformar el Tribunal Constitucional, tanto en su forma de nominación como en la idoneidad técnica de sus integrantes y particularmente en sus competencias. En algunos de los proyectos se plantea la eliminación completa del control preventivo, en otros se establece un control preventivo con mayores exigencias. Lo importante aquí es que tengamos un sistema de justicia constitucional que cumpla su función, pero que no signifique lo que está ocurriendo hoy día, que es una superposición de funciones con el Congreso Nacional. Para el senador Andrés Alamán, los proyectos en la práctica buscan debilitar al actual Tribunal Constitucional en su acción y atribución. Los proyectos fundamentalmente emanados de parlamentarios de la oposición, en la práctica lo que hacen es volver a esta vieja obsesión que tiene la oposición de que no exista un verdadero tribunal constitucional con las facultades que tiene que tener en una democracia constitucional. Hay un conjunto de normas con las cuales yo no estoy de acuerdo, que implican un debilitamiento y un casi virtual desvanecimiento del Tribunal Constitucional. Una cosa es que uno pueda estar dispuesto a mejorar, por ejemplo, los mecanismos de nombramiento, pero otra cosa es que simplemente se mutilen las atribuciones que este tribunal tiene. El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado con autonomía e independencia, cuya función es velar por la correcta jerarquía de las normas y leyes ante la Constitución. Está compuesto de 10 miembros, sus ministros, de los cuales uno ejerce el rol de presidente y controla los límites establecidos en la Constitución, atribuciones que hoy en día están cuestionadas. Desde el Ejecutivo han puesto urgencia a nombramientos de ministros suplentes del Tribunal Constitucional, cargos vacantes desde el año pasado y cuyos reemplazos fueron ingresados al Parlamento el pasado 14 de marzo del año 2017. Y durante esta jornada, la Sala del Senado ratificó a la abogada Patricia Muñoz como nueva defensora de la niñez. Tomamos de inmediato contacto con la periodista Valeria Cabello. Valeria, ya te vemos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, un proceso largo, eso sí, para poder llegar definitivamente al nombramiento de quién será la defensora de la niñez. Hablamos de la abogada Patricia Muñoz, quien va a asumir en este cargo de esta nueva institucionalidad que va a comenzar a operar acá en nuestro país. Pero ya te decía, el proceso fue largo para acceder a este cargo de alta dirección pública a través también de concurso público. De hecho, fueron 10 postulantes los que quedaron en la etapa final. Posteriormente, el lunes, en el Congreso de Santiago se realizó una preselección y quedaron 9 postulantes. De esos 9, durante la jornada de ayer tuvieron la oportunidad
oportunidad de exponer ante la Comisión de Derechos Humanos y fue hoy cuando finalmente y luego de una larga sesión de la Comisión de Derechos Humanos le dieron el apoyo a una de las postulantes. Ya les decía, Patricia Muñoz, quien fue presentada ante la sala de sesiones y posteriormente fue votada por los senadores quienes se encontraban ahí. 39 votos a favor, bien digo, ninguna abstención, también ningún voto en contra y de esta forma entonces se ratifica el nombramiento de la defensora de la niñez que tiene vasta trayectoria en, por ejemplo, trabajo con derechos humanos, también violencia con niños, niñas y adolescentes y además en casos de abuso sexual. De hecho, esa fue una de las razones también que nos comentaban desde la Comisión de Derechos Humanos que hizo también elegir a Patricia Muñoz, de 41 años, abogada de la Universidad Católica de Temuco, quien también ha tenido bastantes trabajos en regiones relacionados con estos temas que llevan a la infancia. De hecho, ahora los quiero invitar a que escuchemos declaraciones que surgieron posterior a su nombramiento y también parte de las intervenciones que se realizaron en la sala. Celebrar el hecho de que el día de hoy podamos comenzar con esta nueva institucionalidad y también agradecer a todos los postulantes que se hicieron parte. La verdad es que si hay algo que hizo que esta decisión también fuese compleja fue que teníamos una serie de candidatos que el día de ayer, de hecho, una jornada extensa, los fuimos escuchando uno a uno. Un proceso bastante inédito en este Senado, producto de que son pocas las ocasiones en que una comisión del Senado tiene que decidir un candidato para que venga a la sala. Los candidatos que se presentaron eran todos tenían distintos perfiles, pero eran todos muy buenos y competentes. El currículum vitae de la señora Patricia Muñoz, que tiene una vasta experiencia en materias de infancia. Eso era el énfasis que pone la ley, que pone, ¿cierto?, como elemento central de quién es el defensor o defensora de la infancia, tener muchos años de experiencia en nacional o internacional en materias de infancia. Es un cargo además que dura 5 años, que trasciende el ciclo de los gobiernos de turno, digamos, ¿no? Por lo tanto da cierta independencia. Paréntesis, yo creo que algo no menor que sea una mujer y una mujer joven también, con mucha energía, con mucha fuerza para poder impulsar estos desafíos. Será Patricia Muñoz entonces, Betsabe, de 41 años, abogada egresada de la Universidad Católica de Temuco, quien deberá asumir esta responsabilidad de esta nueva institucionalidad, Betsabe, de la Defensoría de la Niñez y que deberá también velar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También esta nueva institucionalidad tiene un rol bastante importante que es de fiscalización y es por eso que se elige a esta abogada entonces que tiene vasta trayectoria en lo que son trabajos con la infancia, Betsabe. Perfecto, Valeria, completo tu informe. Ya tenemos nueva defensora de la niñez, tan importante cargo, sobre todo hoy en día en la palestra pública, que estamos muy atentos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Valeria, que tengas muy buenas noches. Nosotros con esta información nos despedimos. Como siempre les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos cada día más cerca de usted y usted se puede contactar con nosotros. Estamos en Twitter, en Instagram, en senado.cl y también ponga atención porque estamos en YouTube. Vaya de inmediato a TV Senado Chile, lo revisamos. Estamos viendo, por ejemplo, parte de nuestra programación. El resumen de sala con nuestro periodista Cristian Reyes, Senado Noticias AM. Puede ver todas nuestras ediciones centrales, todo lo relacionado con nuestros legisladores. Vaya, suscríbase, es totalmente gratuito. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la grata compañía de nuestro canal.